las enseñanzas de las Escrituras comenzaron a ser implementadas de tal manera que un estudiante que fue a Ginebra llamado John Knox, que fue un predicador y reformador en Escocia, que se fue a Escocia posteriormente, en una de sus cartas, hermanos, escritas a un amigo de él, dijo que Ginebra era la escuela más perfecta de la fe cristiana sobre toda la tierra. Y que aunque el evangelio se predicaba en muchas partes, solo en Ginebra se vivía y se practicaba tal como las Escrituras decían que debía practicarse. ¿Por qué? Porque Calvino, hermanos, había instituido un orden religioso en la ciudad, un orden de tal manera que no solamente se predicaba la palabra, se enseñaba doctrina, pero también había personas encargadas de dar alimento a los necesitados, de que todos aquellos refugiados que venían a la ciudad tuvieran recursos necesarios para sobrevivir. Hermanos, en ese tiempo no existía lo que existe de la asistencia social del gobierno, o lo que se llama el welfare. Es más, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La iglesia es la que tiene la responsabilidad y la obligación de hacer tales programas. Y Calvino lo entendió, hermanos. Calvino lo entendió. En Ginebra no era el gobierno el encargado de dar comida a los necesitados, no, era la iglesia. Los diáconos de la iglesia eran los que tenían el Salvation Army. Aquí hay un Salvation Army, el ejército de salvación, donde van personas a dormir desamparadas, homeless. Bueno, en Ginebra eran este grupo de creyentes, diáconos, los que tenían a su cargo esas casas, esos lugares, esos albergues, para dar albergue a los necesitados que no tenían dónde vivir. Ahí en esos albergues, hermanos, les enseñaban a trabajar y les enseñaban cómo hacer ciertas cosas para que ellos pudieran ganarse la vida después. Los enseñaban. No es como el día de hoy que el gobierno simplemente envía cheques y cheques y cheques y cheques y cheques y no les enseña a la gente a trabajar, a que se ganen la vida por ellos mismos. No, hermanos, Ginebra no era de esa manera. Lo que Calvino enseñó no era así. Todo aquel que era ayudado tenía que aprender un oficio, para que después esa persona pudiera trabajar y pudiera sostenerse, pero también pudiera contribuir a la causa del evangelio. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Ginebra, por esa razón, John Knox dijo que no había ningún otro lugar tan perfecto en ese sentido como esta ciudad, porque en Ginebra, hermanos, se aplicaba la palabra de Dios a todas las áreas de la vida. No solamente se enseñaba escritura, no solamente se enseñaba doctrina, pero también se enseñaba a las personas a trabajar, a ganarse la vida, a ganar el sustento diario. Y hermanos, si esto se implementa en una ciudad, miren, hermanos, alguien dijo en aquel tiempo que Ginebra era la ciudad más segura, que ahí tú ibas, podías caminar a las horas de la noche que tú quisieras. Nadie andaba robando, nadie andaba con armas o tratando de extorsionar a la gente. No había nada de eso, hermanos. Ginebra era un lugar sumamente seguro. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que era seguro? Por lo que Calvino había implementado en la ciudad, por lo que él había implementado. El orden de la ciudad, hermanos, era un orden bíblico. Y ahí todos, aunque no fueran cristianos,
tenían que someterse a las cosas correctas. Personas que andaban haciendo desorden eran traídos ante el consistorio para ser juzgados y pues para ser multados y castigados por lo que andaban haciendo. Hermanos, ¿quién no quisiera vivir en una ciudad así? Yo quisiera vivir en una ciudad así, ¿no es cierto? Una ciudad así, hermanos, es como un paraíso. Sería un pedazo de cielo en la tierra. Calvino, hermanos, tuvo ese pedazo de cielo aquí en la tierra, en una ciudad llamada Ginebra. Pongámonos de pie en esta mañana.